Vamos a empezar con la clase de corretaje el día de hoy, porque es el curso más extenso, entonces quiero enfocar básicamente la necesidad principal de ustedes, que es tener el conocimiento de lo que implica las funciones, las obligaciones de los corredores, porque ustedes básicamente se están preparando para esto. Y luego enfocamos el tema de normatividad en la segunda parte de la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, empezamos. Ya, listo. Bueno, este es el resumen de lo que vamos a ver hoy día, la agenda para hoy. Vamos a conversar un poquito acerca del rol del corredor de seguros, vamos a ver el marco regulatorio, todas las normas que nos regulan puntualmente, las modalidades de intermediación permitidas a los corredores de seguros, las funciones, deberes y obligaciones, las prohibiciones, qué cosas no podemos hacer, las diferencias con otros canales de distribución de seguros, inscripción y habilitación, cómo ustedes pueden empezar a ser parte del registro de corredores y los nuevos reglamentos. De hecho, yo quise conversar con el IPS y acordamos en que lo más conveniente para ustedes, que son la primera clase de transición entre la antigua norma y la nueva norma, sería conveniente contarles acerca de lo que regía hasta hace poco, hasta hace 2 semanas, y lo que ha empezado a regir ahora, ¿no? Entonces, esto creo que va a ser la última clase de transición que vamos a tener para que puedan aterrizar mejor los cambios que están con el nuevo reglamento. Entonces, para empezar, vamos a conversar acerca del rol del corredor de seguros, ¿no? Entonces, siguiendo nuestras dinámicas de clase, me gustaría que me digan para ustedes qué es un corredor de seguros, cuáles son los conceptos básicos que le vienen a la mente, las palabras clave que les vienen a la mente cuando hablamos del rol del corredor de seguros. Bueno, hablamos del corredor de seguros en general, ¿no? ¿Cuál es su función en el contrato de seguro? ¿Cuál es su función dentro de la figura de la intermediación? Ah, están participando. Hola Shirley, hola Jaime, hola Patricia. Hola Yumiko. Vamos chicos. Una palabra nomás, así rápido. Hola Alison. Vamos, vamos. Espero que hayan más conectados, chicos. Hay 28 personas nada más. ¿Qué ha pasado? Se han quedado dormidos. Es el frío, seguro. La vez pasada teníamos como 50, ¿no? Sí. Bueno, chicos, avísenle a sus amigos que este es el curso. Hola Kevin, ¿qué tal? Bueno, veo que nadie se ha animado a lanzar su concepto, así que a falta de propuestas vamos a conversar de acuerdo a lo que nos dicen las normas, ¿ya? Entonces, la normativa define al corredor como la persona natural o jurídica encargada de intermediar y asesorar en la contratación de coberturas de seguros en el mercado nacional con independencia de las empresas de seguros. Miren qué importante este tema de con independencia de las empresas de seguros. De hecho, los nuevos reglamentos traen mucho desarrollo de esta frase, ¿no? Que exista realmente una independencia garantizada por parte de los corredores frente a las empresas de seguros. Y les voy a contar el por qué también. Bueno, la finalidad que tiene el corredor, según la norma, es disminuir con su participación las diferencias provenientes de la asimetría de información. ¿Se acuerdan qué era la asimetría de información? Bueno, asimetría de información existente entre los contratantes o potenciales contratantes y asegurados y las empresas de seguros, lo cual mejora las condiciones de transparencia en la contratación de seguros. Entonces, partimos del origen, ¿no? La clase pasada habíamos conversado acerca de la asimetría informativa o la asimetría de información. ¿Quién me dice qué era la asimetría informativa? Era que ambas partes contractuales estén en una situación igual, ingresando al contrato en una situación igual o habían diferencias.
y cuáles eran las diferencias. Si se acuerdan de eso, estamos avanzando bien. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Milagros. Hola Rubén. ¿Qué era la simetría informativa? Que es el punto de origen. Si no existiera simetría informativa, probablemente el corredor no tendría nada que hacer acá. Todos nos vamos, si es que no hay simetría informativa, de verdad. Ese es el origen del por qué existe. Y en la banca también debería existir, ¿no? Porque también es un mercado de letra chica. Chicos, que el frío no congele sus ideas, vamos, fluyan nomás. Acuérdense que acá estamos para intercambiar ideas en los términos más sencillos. La idea es que ustedes procesen el derecho como algo simple, como algo digerible y que sepan a grandes rasgos cuál es la finalidad de cada norma y hoy conocer el fondo de su labor futura, que va a ser asesorar a clientes, ¿no? Y cómo asesorarlos. Veo que todos escriben, pero nadie se lanza, nadie se lanza. Chicos, la simetría informativa, a ver, vamos calentando, calentando. La simetría informativa, acuérdense que era esta situación de disparidad entre las partes de un contrato, ¿no es cierto? En este caso, hay una parte que tiene mucha mayor información y hay una parte que tiene mucha mayor conocimiento de algo, de algún producto, ya ni siquiera yéndonos al tema de seguros. Y hay otra parte, la que ingresa al contrato, básicamente se adhiere al contrato sin mucho conocimiento de lo que va a contratar. Entonces, en este caso, la aseguradora es la que se encuentra en la parte dominante de la relación contractual con acceso pleno a toda la información y con conocimiento técnico del producto de seguros. Mientras que por el otro lado tenemos a el asegurado o al contratante potencial que finalmente busca algo de acuerdo a su necesidad, pero no necesariamente conoce las diferencias de términos, no necesariamente conoce o está súper claro en sus exclusiones. Entonces, todas estas cosas que a él no le generan todavía una claridad total, quiere decir que hay una simetría informativa, de información. Entonces, en ese escenario es que aparece el corredor de seguros para justamente romper esa situación y equiparar ambas partes, estamos hablando de un escenario ideal, ¿no es cierto? Equiparar ambas partes y llevarlas al mismo nivel de conocimiento, donde el contratante haya tenido toda la información súper clara, digerida, transparente y de alguna manera interpretada por el corredor de seguros, ¿no? El lenguaje sencillo, claro y transparente. Y luego, cuando ya tiene esta concepción clara del producto que va a contratar, lo contrata. Entonces, a eso es lo que llamamos una decisión informada, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que enfoque en este concepto que les hemos puesto en la presentación es que grabemos siempre afianzando el tema de la disminución de la simetría informativa para mejorar las condiciones de transparencia. Entonces, el rol del corredor principalmente es, en el momento de la contratación, disminuir la simetría informativa para mejorar las condiciones de transparencia. Y frente al evento de un siniestro, acompañar al cliente para que pueda hacer uso de la cobertura. Entonces, no sé si queda clara la figura del rol del corredor de seguros. ¿Todos la tienen clara? Todo claro para poder avanzar, chicos. Si tienen alguna duda, si no avanzamos. Bueno, entonces luego en la presentación hemos colocado una especie de triángulo donde les explicamos la
la interacción entre las tres partes que participan cuando existe un corredor, ¿no es cierto? Entonces, siempre acuérdense que el contrato era bilateral, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esta característica del contrato de seguros que era bilateral? ¿Bilateral entre quiénes? ¿Se acuerdan? Veo que escriben y escriben. Chicos, vamos, acuérdense que la clase tiene que ser fluida, si no, yo hablo acá 6 horas solita, me tienen que acompañar. Hablamos del contrato que era bilateral, ¿no es cierto? Entonces, el contrato era bilateral entre la aseguradora y el asegurado. Y yo les preguntaba en la clase pasada qué sucedía si un corredor intervenía en esta relación. ¿El corredor entraba a formar parte del contrato o no? ¿El hecho de que participe el corredor le quitaba la bilateralidad o no? Ah, creo que yo soy la que está mal. Creo que sí están participando, pero yo no los estoy viendo. Sí. Chicos, sí estaban participando y yo no los veía. Mira, sí, es que aquí estaba. Bueno, Alejandra, gracias. Lo que sucede es que el visor estaba muy arriba. Bien, chicos, bien, bien, bien. Ya decía yo, me estaba desilusionando de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, perfecto. Entonces, sí, Juliana, no los estaba leyendo, efectivamente. Bueno, ahora ya. Ahora sí anotar los puntos, Yanire. Bueno, chicos, entonces estábamos hablando del contrato, ¿no es cierto? Estábamos viendo si era aseguradora y asegurado, ¿no? Y el hecho de que entre un corredor no quitaba que fuera bilateral, ¿no? Entonces, muchas personas nos preguntaban en algunas clases, pero si el corredor figura en el contrato, ¿eso no lo hace también parte del contrato? Entonces, ¿qué le respondemos a esos compañeros? ¿Ves? Se volvió a bloquear el visor. Ya, bueno. No, dale, yo lo bajo. Que no es parte, ¿no es cierto? Que no es parte porque el contrato, porque la norma, el reglamento de transparencia obliga a que dentro de la póliza esté contenido el nombre del corredor, su código de registro y la comisión que va a percibir por esta venta, por esta intermediación, y eso no lo hace participar del contrato, simplemente es en ejecución de esta característica. ¿Se acuerdan? Una de las características que habíamos visto, que era la nominativa, ¿no es cierto? Donde tienen que estar correctamente identificadas las partes y el bien. Entonces, en este caso, como parte de la ejecución de esa característica del contrato y de acuerdo al reglamento de transparencia, es que, no te preocupes, Norma, bienvenida, es que tiene que estar el código del corredor, el nombre del corredor con su, en caso sea persona natural, con su nombre, o en caso sea persona jurídica con su denominación social y la comisión que va a percibir como parte de la prima comercial. ¿Correcto? Todas esas cositas las vamos a ver en un ratito también. Entonces, teníamos que este triángulo, ¿no? Yo les estaba explicando, de acuerdo a la definición de contrato bilateral establecida en el artículo 1 de la ley del contrato de seguro, y que a cambio de, no sé si ustedes la pueden ver en la presentación, pero a cambio de una comisión de agenciamiento o intermediación, hola Nora, bienvenida, que esto también ha sido materia de mucha confusión y no sé si ustedes lo han visto en el mercado, pero hoy todos los contratos de agencia a partir del 1 de agosto están siendo eliminados y están siendo convertidos a contratos de comercialización. Lo vamos a conversar también, pero básicamente la comisión de agenciamiento es igual a la comisión de intermediación, que es distinta al contrato de agencia, ¿ya? Y la superintendencia ha revisado también estos conceptos y está de acuerdo en que son distintos. Entonces luego tenemos en el otro frente, tenemos que la aseguradora le paga al corredor una comisión, ¿no es cierto? Para poder colocar los productos, para poder intermediar los productos, y la obligación que tiene con el asegurado es la asesoría y la representación. Entonces, esas son las obligaciones que van fluyendo dentro del contrato cuando interviene un corredor.
Luego, ¿qué más? ¿Por qué es relevante la intermediación de un corredor de seguros? Dicho esto, que hemos conversado acerca del rol. Correcto, Diego, exacto. ¿Cuál es la relevancia que tiene la intermediación de un corredor de seguros? Acuérdense que nuestro rol se hace presente o se manifiesta antes, durante y después del contrato. Entonces, teniendo esto, me gustaría que me digan cuáles son las implicancias o cuáles son los puntos a favor. Digamos, ustedes tuvieran que hacer una tabla que diga puntos a favor y puntos en contra, ¿por qué es relevante la intermediación del corredor de seguros? La asesoría, muy bien, Andrea. De hecho, asesoría está en mi lista. Está asesoría técnica antes, durante y después del contrato. Muy bien. ¿Qué más? Continua asesoría. Ok, sí, correcto, Patricia. Estás dentro de la misma línea. Le da claridad al asegurado y eso calza con un punto que pusimos aquí, que es contratación informada, ¿no es cierto? El cliente tiene, exacto, Nora, el cliente tiene oportunidad de recibir mejor información, más detallada, y eso es contratación informada. Todo esto que ustedes están diciendo en este momento forma parte del valor agregado que ustedes van a darle al cliente, porque siempre hay algún cliente que cuestiona, ¿no? Oye, pero ¿por qué te tengo que pagar? ¿Por qué este 20% extra que figura aquí en mi póliza, ¿no? Y entonces me conviene más irme directo con la compañía de seguros y contratar directamente con él o con ella, con esa compañía. Entonces, estos argumentos que ustedes me están dando definitivamente forman parte del valor agregado del por qué es relevante tener la intermediación del corredor. Entonces, yo les puse aquí algunas ideas que complementan y recogen lo que ustedes están contándome aquí. Básicamente es asesoría técnica antes, durante y después del contrato, contratación informada, ¿no es cierto?, con asesoría técnica. Tenemos la defensa del asegurado, que ese tema es muy importante. Definitivamente sirve tener siempre una espalda que pueda reforzar con nivel técnico la defensa del asegurado en caso la compañía rechace la cobertura, ¿no? Tenemos también la supervisión y control. Somos un ente supervisado y controlado y por lo tanto no vamos a cometer errores sin medir las consecuencias. Somos de las pocas, o creo que la única, profesión a la que le piden una póliza de responsabilidad civil profesional. Entonces, a ese nivel de compromiso hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y claramente la supervisión y control nos exige tener idoneidad personal y profesional. Entonces, todo esto sumado, todo este conjunto, les da a ustedes las herramientas para poder destacar este valor agregado que les comento y poder sustentar si algún cliente en algún momento les dice, mejor me voy a la compañía directamente, ¿no? Y claro, definitivamente no es lo mismo, no va a estar acompañado, ¿no? Marianita nos dice, consulta también es porque es función del corredor vigilar la cobranza y avisar al cliente sobre esto. En realidad, tú eres un puente de comunicación en general para todos los temas hacia el cliente. Entonces, cualquier notificación que la compañía de seguros te dé y no llega al cliente, tienes que trasladársela así. No es tu rol cobrar, no es tu rol hacer seguimiento a la cobranza, pero si la compañía de seguros te notifica a ti, tienes que comunicárselo al cliente de todas maneras. Y además por un tema eso sí, es un tema de servicio, ¿no? O sea, definitivamente no está en la función, en la lista, digamos, de funciones, pero si yo quiero mantener a mi cliente y quiero que siga con la cobertura, debería estar haciéndole seguimiento a eso como, no por obligación propia legal, sino por servicio al cliente. Sí. No sé si están de acuerdo. Claro, Diego, de todas maneras, si estás en la posibilidad de negociar tasas con las compañías de seguros, es genial, ¿no? Muchos corredores, personas naturales, hoy no tienen esa posibilidad o ese alcance, pero definitivamente si la tienes, eso sería genial, ¿no? Para el cliente. En general, no solo tasas, sino, por ejemplo, por la misma tasa, por la misma prima, conseguirle un beneficio extra, ¿no? Eso sería también genial.
Claro, Senia, de todas maneras, si no hace la cobranza, luego pierde la comisión. Definitivamente sí, pero acuérdate que una de las prohibiciones centrales del corredor, bueno, no te digo acuérdate porque no la hemos visto, la vamos a ver en un ratito, pero les adelanto que una de las prohibiciones más resaltantes de los corredores es cobrar primas en nombre de la aseguradora. Entonces, técnicamente, si ustedes no pueden cobrar, tampoco podrían hacer seguimiento a la cobranza. Lo que sí deben tener es la comunicación constante hacia el asegurado para que mantenga el día de su prima, etcétera. Pero lo que no pueden hacer ustedes es gestiones de cobranza, digamos, técnicamente hablando, ¿no? No es que puedan, no sé, tener un área de cobranzas que haga seguimiento y ejecución de alguna prima, ¿no? No sé si se entendió. Bien, ahora entramos al marco regulatorio que abarca el tema de los corredores, actualizado aquí con los nuevos reglamentos. Entonces, en sus láminas seguramente también está apareciendo esto. Consuelo, por eso es que las cartas o notificaciones del... Sí, correcto, Consuelo. Pueden llegar al broker también. De hecho, la norma establece que tienes que, cada comunicación que le haces hacia el cliente como aseguradora, tienes que copiar al corredor. Entonces, es importante tener en cuenta esto también. Senia, sí, por ejemplo, yo te cuento, yo tengo un área de cobranzas. En la empresa donde yo trabajo tenemos un área de cobranzas, pero el área de cobranzas no hace ejecución de cobranzas con el cliente. No sé si me explico. Digamos que las funciones del área de cobranzas están abocadas a garantizar que se haya realizado la gestión de cobranza. Sin embargo, tú como corredor no puedes perseguir esa deuda, porque esa deuda no es de titularidad tuya, es de titularidad de la aseguradora. Por eso es que uno de los impedimentos que vamos a ver también señalan que una persona que quiere postular a ser corredor de seguros no puede tener alguna deuda en el sistema de seguros. Entonces, y la norma dice que no puede tener una deuda en el sistema de seguros y que haya sido ejecutada judicialmente por la aseguradora. Entonces, siempre en la esfera de, exacto, Juliana, solo de manera informativa. Entonces, siempre en la esfera de titular de la deuda, ¿no es cierto?, que es la aseguradora frente al asegurado, es la única que puede perseguirla a nivel judicial y ejecutarla y hacerle seguimiento, digamos, como una cobranza a nivel, digamos, con efectos legales, ¿sí? Tú lo que puedes hacer y deberíamos hacer todos como corredores es velar porque el cliente esté al día, porque luego puede pasar también que el cliente no sepa que no se le está cobrando o no sepa que no se le está debitando y en ese caso sí sería, sí puede el cliente tener una expectativa errónea y puede pensar que sí va a estar cubierto. Y en ese escenario definitivamente nadie quiere estar porque luego el cliente va a reclamarnos a ambas partes. Entonces, lo mejor es hacer un seguimiento, pero digamos a nivel de mantener actualizada el tema de la vigencia de la póliza, ¿no? Andrea nos dice, el asegurador entonces puede tener una comunicación directa con el corredor mencionando los pagos pendientes para que hable con el cliente siempre que este vaya en nombre de la compañía. Sí, sí se puede. Sí, Andrea, sí es posible. De hecho, hay muchas gestiones que se hacen de carteras grandes bajo este escenario, sobre todo en las pólizas grupales, ¿no? Entonces, sí, sí es válido. Continuamos entonces. El marco regulatorio nos dice que la Ley General del Sistema Financiero, ¿se acuerdan que les comenté de esta norma, la 26702, que le hemos conversado en la clase de Derecho y Contrato de Seguro? Esta norma de alguna manera toma como punto de partida las obligaciones y funciones y los requisitos para convertirse en un corredor de seguros. Esta norma tiene como antecedente lejano el Código de Comercio de 1902, que de hecho de esta norma se recogen varias disposiciones, pero de alguna manera la Ley General del Sistema Financiero, que nos regula a nosotros, a la banca y las AFPs, la actualiza, ¿no? La pone más en contexto contemporáneo y esta norma es del 96. Entonces, luego de esto, el antecedente, digamos, más
inmediato a lo que estamos viviendo hoy con los cambios normativos es el reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros, ¿no? Que estuvo vigente ¿hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo estuvo vigente este reglamento? A ver, ¿quién lo tiene claro? Chicos, no, el 31 de julio, muy bien, Jaime. El 31 de julio fue el último día de vigencia del reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros plenamente, ¿no? Entonces, eso es correcto. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de agosto empezó a regir el nuevo reglamento de supervisión, que es la resolución 809-2019. Entonces, todos los temas que tienen que ver con la gestión financiera y la parte de transparencia y la parte de atención al usuario son actualizados, repotenciados, modificados con el nuevo reglamento de supervisión y control. Y a su vez, la superintendencia emite un reglamento del registro, ¿no? Que también lo vamos a ver hoy día. Seguidamente del reglamento del registro de intermediarios, que era conocido como el RIAS, luego se emite la ley del contrato de seguro, la ley 29946, que fue publicada en el 2012 y entró en vigencia en el 2013, como dice Rubén por aquí. Entonces, el 2013 es la ley del contrato de seguro, ¿ya? Y el nuevo reglamento del registro empezó a regir el 8 de marzo. Estas dos normas fueron emitidas de manera conjunta el día 7 de marzo de este año. Y la primera, la 808, empezó a regir, sí, correcto, Nancy, ya no es más el RIAS nuestro documento de consulta. Y la siguiente empezó a regir, como les comentaba, el 1 de agosto, la 809. Entonces, aquí tenemos los alcances de la ley general respecto a los corredores de seguros. La ley general nos habla nos empieza a hablar del tema de los corredores con las definiciones puntuales de qué hace cada quien en el mercado de seguros. Entonces, en el artículo 335 nos habla de la diferencia entre los intermediarios y los auxiliares de seguros. Y nos señala que los intermediarios son los corredores de seguros y o reaseguros, y los auxiliares de seguros son los ajustadores de siniestros y los peritos de seguros. Entonces, también indica la norma que la superintendencia es el único ente encargado de autorizar, ¿no es cierto?, o registrarlos correctamente y regular el ejercicio de las actividades de estos dos grupos de agentes que van a participar en el mercado de seguros, y lleva un registro de ellos precisando los ramos de seguros en los que pueden operar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente empieza a tomar en consideración un registro que consolide dónde están inscritos todos los que pueden participar en el mercado de seguros y si están habilitados o no para ejercer su rol. Luego, en el artículo 336, la norma nos indica que la superintendencia establece los requisitos para la inscripción de los intermediarios, así como las obligaciones, derechos, garantías y demás condiciones a las que se debe sujetar su actividad. Y nos establece requisitos mínimos para ejercer la actividad. El primero es mantener nuestra calidad como hábiles para el ejercicio de nuestras actividades, ¿no es cierto? Tener al día el pago de contribuciones como una de las principales causales de resolución, que eso ha sido modificado también y hoy hay un periodo de gracia bien interesante que lo vamos a ver más adelante. Otro tema que vigila la superintendencia es no hallarse en cursos en ningún caso de incompatibilidad o impedimento, encontrarse al día en el pago de las contribuciones a la superintendencia. Y luego el artículo 337 nos señala qué hace el corredor de seguros en el mercado. Y nos dice que los corredores son las personas naturales o jurídicas que a solicitud del tomador, contratante o asegurado, pueden intermediar en la celebración de los contratos de seguros y asesorar de acuerdo a las materias de su competencia.
¿no? Entonces son definiciones básicas, son definiciones un poco genéricas también, que contempla la ley para que luego sean definidas puntualmente en las normas de la materia específica. Aquí la ley también nos empieza a señalar cuáles son las funciones y deberes de los corredores. Ahí Patricia tiene una pregunta. ¿Ya? Has fraccionado una deuda con SUNAT y estás al día. Acuérdate que los impedimentos que señala la norma son deudas con la superintendencia y de banca y seguros, no de administración tributaria, y con las aseguradoras. Entonces, si estás libre de eso, probablemente no tengas el impedimento. Sí. Bueno, luego el artículo 338 nos señala algunas funciones y deberes básicos, ¿no? Que en verdad son bastante genéricos, pero empecemos a verlos. La principal función básica, intermediar en la contratación de seguros. Eso es obvio, ¿no es cierto? Informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones del riesgo. Ok, luego esto ya va enfocando el rol del corredor en mantenerse siempre como un puente de contacto, un puente de comunicación entre ambas partes, ¿no es cierto? Aquí ya empieza a informar, a detallar la norma acerca del deber de información. Informar a la empresa en representación del asegurado sobre las condiciones del riesgo, ¿no? Si aumenta el riesgo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es que hay un siniestro, hay que informarlo también. El número 3 nos indica que otra función es informar al asegurado o contratante en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato. Ahí vamos abordando de manera incipiente el tema de la transparencia, ¿no es cierto? Luego, comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo. Es correcto, ¿no? Siempre se pide que el corredor, en un modelo tradicional de corretaje, que el corredor recibe la póliza, revise que sean las condiciones que el asegurado pidió y que al asegurado le cubren, y con ese visto bueno, digamos, pase a ser entregado al cliente. Y si no son, devolverlas a la compañía para que ésta las pueda modificar de acuerdo a lo correcto y regresarlas. El otro punto es comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo, justamente comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar el monto de la cobertura. Entonces, son casi todas las obligaciones y las funciones que están descritas aquí es de mantenerse siempre en contacto con la compañía y con el asegurado, ¿no? Entonces, son informaciones, obligaciones de asesoría constante y de presencia constante a lo largo del contrato. Como ven, 2 puntos o 3 puntos de estos hablan de el ejercicio de nuestra labor durante el contrato, ¿no? Por ejemplo, en caso haya una modificación, en caso haya nuevas condiciones del riesgo, y así. Entonces, vamos a encontrar situaciones donde definitivamente se destierra totalmente aquel rol del corredor que solo vendía, ¿no? Hay que estar presentes en toda la vigencia de la póliza. Aquí la norma también nos señalaba lo que les comenté hace un ratito, las actividades prohibidas, y nos dice que los corredores de seguros están prohibidos de suscribir coberturas de riesgos a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurador. Recuerda que hace unos minutos les comenté acerca de esto, de la cobranza y tal. Entonces, tengan en cuenta que esta prohibición todavía está vigente. Nosotros no podemos cobrar primas por cuenta del asegurador. Por eso es que existen distintos canales hoy infinitos para poder hacer los pagos, ¿no? Los cupones, los canales de afiliación automática, los canales de pagos online. De hecho, existe inclusive la opción de que un corredor pueda tener como en sus puntos de venta herramientas hoy tan utilizadas como un POS, siempre que la cuenta de la recaudación esté conectada directamente a la compañía de seguros. Que no quepa duda de que la conexión y las cuentas de recaudo son de titularidad de la compañía de seguros, garantizado y con los certificados de seguridad que se requieren.
Entonces, eso hoy es admitido por la superintendencia y la verdad que es una herramienta más para apoyar a los corredores y al cliente también, ¿no? Facilitarle un poco la vida. Y luego la norma, la ley general, nos habla acerca de la carta de nombramiento. Todos saben qué es la carta de nombramiento, la vamos a ver ahora. De hecho, ustedes tienen ya en el aula virtual colgada el formato de la carta de nombramiento que dispuso la superintendencia, ¿sí? Sí saben de qué trata la carta de nombramiento, ya, perfecto. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Todos tienen claro qué es la carta de nombramiento. No veo a Anselmo aquí. Anselmo siempre hacía sus preguntas. No lo veo. No está conectado. Entonces, la carta de nombramiento que el asegurado, aquí la norma nos decía que la carta de nombramiento, para estar todos en la misma página, nos dice que en realidad no la define. Esto es bien importante. La toma como que todos supiéramos del tema. Miren, a esta norma del 96. Toma la carta de nombramiento como que todos tuviéramos... Diego, no, eso no es posible. De hecho, es una de las prohibiciones como has visto. Muéstrales la PPT, muéstrales la norma. De hecho, sí, Diego, y todos, ¿no? En general, van a encontrar situaciones que por práctica comercial o por Dios sabe qué existen en el mercado, pero no significa que estén en lo correcto, ¿no? Y hoy la superintendencia, con las nuevas normas, de hecho, ha intensificado mucho su fiscalización, pero la verdad es que no alcanza hoy también las manos para estar mirando cada una de las prácticas, ¿no? Entonces, si ustedes ven alguna situación de estas, tienen las puertas abiertas para poder asistir a alguna instancia como la superintendencia a que pueda verificar que esto esté correcto, ¿no? Sí, Consuelo, correcto. Nuevamente, lo que hace el mercado en general, no significa que todo esté correcto, que exista una práctica comercial tampoco no significa que esté en lo correcto, ¿no? La vez pasada conversábamos con unos compañeros acerca de una figura rara que se llama el SWAT policial y vimos un reportaje sobre esos temas. Entonces, no sé si ustedes también lo han visto, pero estas figuras extrañas que se inventan normalizando situaciones de fraude o aprovechando vulnerabilidades que hoy los sistemas online nos proporcionan. La verdad, terrible. Sí. Bueno, entonces, retomando, la ley general no nos definía qué era la carta de nombramiento. Hoy, con el nuevo reglamento de supervisión, está definidísimo, se entiende la utilidad, para qué, por qué, y hay un contenido mínimo. Entonces nos da a todo el mercado mucha más predictibilidad acerca de cómo gestionar, qué hacer con esta carta de nombramiento. Entonces, en ese entonces, la ley general, que por si acaso está vigente todavía esta ley general y es complementaria a todas las disposiciones que vamos a ver hoy día, que son reglamentos. Acuérdense, o si no lo saben igual, la ley está por encima de todas las normas de inferior rango, ¿no es cierto? Entonces, las resoluciones que regulan los temas de superintendencia que vamos a ver hoy día tienen rango de reglamento. Entonces, está aquí la ley, ay, perdón, no sé si me ve, está aquí la ley y aquí está el reglamento, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Esta ley es como el marco general y las situaciones especiales van a ser reguladas por los reglamentos. Entonces, hoy esto está todavía, se mantiene vigente. Entonces nos dice que la carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguros faculta al corredor, para realizar actos administrativos de representación, más no de disposición. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Alguien sabe la diferencia? Sí, es terrible. Van al sistema no, perdón. ¿Me pueden indicar la diferencia entre actos administrativos y actos de disposición? ¿Saben cuál es la diferencia? Ya, correcto. Decisiones, ¿no? Por ejemplo, la carta de nombramiento no puedo facultar a mi corredor para que venda mi carro o para que venda mi casa, pero sí lo puedo facultar para que me ayude con presentar la solicitud de cobertura,
lo puedo autorizar, inclusive hoy con la carta de nombramiento se permite hasta autorizar a aprobar renovaciones y aprobar modificaciones de contrato. Es bien interesante, ahora la vamos a ver en el modelo completo. Y otra cosa importante que nos señala este artículo es que las comunicaciones al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado. Entonces, hace algunos minutos de la clase conversábamos acerca de las gestiones de cobranza, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si es que la norma nos indica en el artículo 340 que las comunicaciones al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado, nosotros, nuevamente, somos el puente con el asegurado para comunicarle acerca de situaciones que pueda comunicarme a mí, la compañía de seguros, y yo trasladarle al asegurado esta información. ¿Sí? Correcto, Paul. Entonces, esa es la definición que nos trae la carta de nombramiento de cara a la ley general. No baja. ¿Ya? Ok. No sé por qué no me baja. Ya está, ya, perdón, ya. Luego, en el artículo 341, hablamos de la solicitud de seguros y las modificaciones que deben ser firmadas por el asegurado. La norma nos dice, la solicitud de seguro y las posteriores modificaciones que pueda proponer el corredor de seguros a la empresa de seguros deben estar firmadas por el asegurado contratante, al igual que la copia de la póliza emitida y sus posteriores modificaciones. Dichos documentos deben ser devueltos a la empresa de seguros. A ver, yo les pregunto, en la práctica comercial, ¿esto sucede o no sucede? Sobre todo el último punto. Dichos documentos deben ser devueltos a la empresa de seguros. Todos, ¿no? Mayoría dice no. ¿Y por qué creen que no pasa, chicos? Sí, de hecho, Senia es la que está más cerca a la respuesta de acerca del por qué hoy no está pasando esto, ¿no? Y otro tema importante por el que no, más allá de si algún agente del mercado hoy no lo está haciendo, es porque en el camino, recuerden que esta norma es del 96 y siempre cuando revisemos una disposición normativa, y esto les va a servir también a futuro, enfoquémonos en el tiempo en el que ha sido elaborada, en el tiempo en el que ha sido pensada. Por ejemplo, les cuento una anécdota chiquitita. En el Código Civil que tenemos vigente hoy día es del año 1984, ¿ya? Pero antes de este Código Civil existía el Código Civil de 1936. Y este Código Civil traía una figura que se llamaba los esponsales. ¿Alguien sabe qué son los esponsales? Bueno, estos esponsales resulta que la mujer era indemnizada en caso el esposo la dejara plantada en el altar. Básicamente, ese es el resumen. Entonces, eso les cuento para que grafiquemos un poco la temporalidad y tomemos en cuenta siempre la temporalidad de una norma, ¿no? Entonces, este artículo 341, diseñado en el año 1996 y probablemente concebido mucho antes, nos está hablando de que todo tiene que regresar firmado, ¿no? Entonces, hoy tenemos otros mecanismos que nos aseguran una firma o una autorización o una aprobación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, evolucionando un poco en la tecnología y en el tiempo, hoy tenemos otras herramientas que nos permiten sencillamente no devolver la póliza firmada tal como explica este reglamento, sino puede ser a través de un envío de una firma digital, de una firma electrónica, puede ser a través de una confirmación por otras vías, puede ser a través de una confirmación autorizada grabada, etcétera. Hay otras formas
de poder gestionar las autorizaciones o certificar las firmas y las autorizaciones y aceptaciones de los clientes, ¿no es cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, es importante igual siempre interpretar las normas dentro de su tiempo, ¿no? Alejandra, te has quedado en shock con el tema de los esponsales. Bueno, entonces aquí empezamos a hacer un poquito de historia, ¿ya? Porque tengo aquí la presentación del RIAS, ¿no? Que habíamos hablado de que era una norma que acaba de dejar de estar en vigencia, ¿no? Entonces, no creo necesario que sepan cuál era la estructura del RIAS, pero sí los conceptos básicos que teníamos anteriormente hasta hace 2 semanas. Yo particularmente empecé a aprender del mundo de seguros con el reglamento, con el RIAS, y la verdad es que las diferencias que trae la nueva norma, definitivamente creo que en el 90% de los casos hace muchas mejoras interesantes sobre este reglamento. Genera también un orden y mayor predictibilidad. Entonces, es una versión recargada de este reglamento. Está muy, muy buena. Con sus imperfecciones, como siempre, ¿no? Entonces, lo primero interesante que trae el RIAS, y para que... sí, correcto, el RIAS es la 1797-2011. El RIAS nos indica las definiciones para que todos estemos entendidos en los roles de los auxiliares, peritos, etc. La vez pasada les comentaba de los peritos marítimos, ¿no es cierto? Ahora los vamos a ver acá. Los auxiliares de seguros, entonces, son aquellas personas que se inscriben en el registro como ajustadores de siniestros y o peritos de seguros. O sea, es el nombre general, tanto para los ajustadores como para los peritos. ¿Sí? Así como los intermediarios somos corredores de seguros y reaseguros, los auxiliares son los ajustadores de siniestros y los peritos. ¿Sí? Entonces, los ajustadores de siniestros pueden ser de seguros marítimos y de generales. En el caso de los que se inscriban solo como seguros marítimos, están autorizados a ver cascos marítimos y transportes marítimos. Los ajustadores de seguros generales son aquellos destinados para ver seguros generales y cascos de aviación. En el caso de los peritos de seguros, son los peritos para seguros marítimos y generales. En el caso de marítimos, son los inspectores de cascos marítimos y maquinarias, los inspectores de averías y los preventores de las pérdidas de transportes. Los peritos de seguros generales son los inspectores de ramos generales y aviación. Y ya luego vamos a nuestro mundo, ¿no? Que son los corredores de seguros generales. Los corredores de seguros generales son aquellos autorizados solamente para operar en el ramo de seguros generales. Marcos, sí, los generales, aquí los peritos están definidos como seguros, digamos, a nivel general, y luego están los de marítimos y luego están los de generales. ¿Sí? Ahí estamos en la lámina 14. Entonces, luego tenemos a los corredores de seguros de personas, que son aquellos que están autorizados para operar en el ramo de vida y los riesgos de accidentes personales, enfermedades y asistencia médica. Y luego estamos ante los corredores de seguros generales y de personas, que son los que están autorizados a operar en ambos ramos, ¿no es cierto? Seguros generales y seguros de vida. Algunos de ustedes van a los dos ramos, ¿no? Así que aquí van a estar autorizados a poder vender los generales y vida y asistencia y accidentes personales. Nancy, sí. De hecho, intermediario es como la figura general y el corredor de seguros y el corredor de reaseguros son la figura específica, ¿sí? Es como intermediario es la gran definición, la gran clase, y luego está el corredor de seguros y el corredor de reaseguros. Y los intermediarios, justamente aquí, Nancy, te adelantaste, es corredores de seguros y corredores de reaseguros. Eso es lo que nos dice el artículo 1 del RIAS, que es una pasada rápida de cuáles son las definiciones de cada agente que participa en el mercado y que está registrado en el registro de la superintendencia. Adicionalmente, la norma nos trae algunas definiciones interesantes que de hecho se mantienen hoy,
nos habla de las oficinas. Y esto es bien importante porque varios de ustedes tienen la idea o la intención de, una vez que obtienen el código, empezar a gestionar, empezar a instalarse, formar su empresa o asesorar como persona natural, ¿no es cierto? Entonces, es importante que tengan en cuenta algunas definiciones para poder lanzarse a hacer empresa o para poder empezar a asesorar a sus asegurados, ¿no? Entonces, la norma nos indica las definiciones y la diferencia entre oficinas y oficina principal. Nos dice que oficinas son los lugares destinados al ejercicio de la actividad autorizada de una persona natural inscrita en el registro. En el caso de personas jurídicas, que es donde cambia realmente la interpretación, corresponde al establecimiento comercial ubicado dentro del territorio nacional, distinto al de la oficina principal. Entonces, si ustedes van a ser corredores personas naturales y tienen una oficina única donde atienden, la oficina principal que van a tener y la oficina van a coincidir. Sin embargo, si son un corredor persona jurídica y van a establecer, por ejemplo, una sede en algún centro comercial, algún módulo para que puedan atender en ese centro comercial, eso se denomina oficinas. Mientras que la oficina principal es el establecimiento comercial donde tienen su domicilio social, donde están inscritos en su persona, como parte de su personería jurídica. Luego la norma señala la definición de registro, que yo les vengo hablando de esta palabra hace rato, y básicamente registro es el lugar donde van a estar inscritos ustedes cuando aprueben el examen y culminen con las etapas de publicación y de emisión de la resolución de autorización que da la superintendencia. Entonces aquí va a quedar su nombre registrado, es donde van a tener este código de 4 dígitos, de 5 dígitos, y donde les van a poder dar el ok y la habilitación para que puedan ejercer en el mercado. Y los solicitantes, que en este caso serían ustedes, cuando van a postular y dar el examen y presentar su expediente, pueden ser personas naturales o personas jurídicas que solicitan su inscripción en el registro, ¿no? Aquí John nos dice, si soy corredor persona natural y tengo varios puntos de venta u otras oficinas, John, no. De hecho, si eres persona natural no puedes tener oficinas. Eso lo vamos a ver más adelante. Jaime. ¿Cuáles serían las ventajas de operar como persona jurídica y cuáles como persona natural? Ventajas. No las tengo identificadas como tal. De hecho, a ver, si decides hacer empresa como persona jurídica, puedes tener una planilla de empleados, puedes tener puntos de venta, como dice Nancy, puedes, digamos, tener mayor presencia. Una persona natural no puede hoy, bajo la nueva regulación, tampoco. Entonces, estas figuras de tener módulos y sucursales son habilitadas solo para persona jurídica. Entonces, de hecho, hay mayor, así como hay mayor apertura comercial, hay también mayor demanda de requisitos a nivel de la nueva norma, a nivel de supervisión y control. Entonces, hay que verlo paso a paso y ¿te parece si cerramos la clase con esa conclusión? ¿Sí? Sería interesante verlo de esa manera. Diego nos dice, muchas empresas grandes prefieren trabajar con corredores que estén como personas jurídicas antes que los naturales. Es una idea, sí, de hecho sí, puede ser una ventaja. Ahora, ahora con la nueva normativa, igual, a ver, si tú te lanzas solo a hacer tu empresa, existe una nueva restricción que es el hecho de que para ser gerente general de una empresa corredora de seguros, tienes que tener como mínimo o 3 años inscrito en el registro o tener experiencia en otras empresas que vengan del sector y demostrarlo, etcétera. Entonces, cuando lleguemos a la parte de gerente general, vamos a ver si es que hoy vale la pena empezar a ser una persona jurídica. De repente te puedes asociar con alguien que ya tenga ejecutando este rol de corredor y esté inscrito en el registro más de 3 años y pueda ser tu socio y pueda ser gerente general y tú puedes ser, no sé, pues el gerente técnico, ¿no? Porque hoy sí tenemos esta nueva restricción que es interesante evaluarla en caso quisieran formar una empresa. De hecho, la vamos a ver en la parte de nuevos reglamentos. Esto de sección, que es la lámina 16,
No creo ya relevante verlo para efectos de la transición de la norma. Esto ya, básicamente, el registro, la composición del registro no creo interesante que la conozcan, dado que la nueva norma la hace unos cambios. Luego vamos a pasar a la lámina 18, ¿ya? Para que todos estén, los que están siguiendo con la PPT pueden verlo ahí. Y en la lámina 18, en el artículo, empezamos a ver ya lo que nos dice el marco regulatorio, específicamente la ley del contrato de seguro, ¿ya? Entonces, hemos hecho una revisión hemos hecho una revisión del marco regulatorio, de las normas que hacen referencia a el rol del corredor, a las prohibiciones, a las funciones, a algún alcance que tenga el corredor de seguros dentro de las normas del sistema de seguros. Entonces, hemos pasado por la Ley General del Sistema Financiero, hemos pasado por el RIAS como antecedente, y luego estamos pasando a la Ley del Contrato de Seguros, ¿sí? Para recapitular lo que hemos estado viendo. Entonces, aquí en la Ley del Contrato de Seguro se define a la carta de nombramiento, nos habla un poco de, más que definirla, nos habla de sus alcances. Y nos dice el artículo 37, el título es Corredor, Representación y Comercialización. Aquí nos dice, la carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguro faculta para realizar actos administrativos de representación más no de disposición. Esta definición es idéntica casi a la de la ley general, ¿no es cierto? Se fijan que trae la misma redacción casi. Y luego nos habla del contenido de la póliza. Yo les he venido diciendo esto también, que en toda póliza donde participe, en toda póliza que sea intermediada por un corredor, debe figurar el número de registro oficial del corredor de seguros, la comisión que está de percibir, y en el caso de que sea vendida por comercializadores, debe existir también la definición de su comisión. Otra cosa importante que hace referencia en la Ley General del Sistema Financiero es respecto a las prácticas abusivas y puntualmente señala que están prohibidas las prácticas de comercialización por parte de las compañías de las que resulte, es decir, donde se produzca algún desconocimiento o restricción del derecho del asegurado a contar con el asesoramiento en la contratación de seguros o servicios de gerencia de riesgos o de siniestros de parte de un corredor de seguros autorizado. Básicamente, como es un poco extenso, lo que quiere decir es que el objetivo de detallarlo aquí y considerarlo como una práctica abusiva es que no se excluya o no se le prohíba al cliente o no se le restrinja o se le haga más complicado para efectos de la contratación de un corredor de seguros dentro de la póliza, ¿no es cierto? Que no se le vayan a aplicar condiciones distintas a un asegurado en caso exista un corredor al medio. Entonces, esto es conocido, pues, que en el mercado existen algunas prácticas comerciales que pueden tratar de retirar al corredor del medio antes o durante el contrato. Ha pasado, de hecho, deben ustedes conocer algún caso de estos. Y lo importante es que la norma lo considera como práctica abusiva, ¿no? Entonces, esto puede ser tranquilamente elevado a la superintendencia para que pueda tomar conocimiento y pueda tomar las medidas que considere correspondientes. Sí, Diego, ahí tiene una consulta. Si es que al empezar a ser corredores y deseamos empezar como personas jurídicas, según el nuevo reglamento, Diego, tenemos que juntarnos con un corredor que sí, más o menos. Sí, ahora te voy a contar por qué la norma hace esto. Y sí, definitivamente, o sea, no te digo que la norma dice que te tienes que juntar con alguien que tenga 3 años como código, pero la norma te dice que para ser gerente general de una empresa corredora de seguros debes tener como mínimo 3 años de ejercicio como corredor. 3 años inscrito en el registro. Entonces, es un poco acotar un poquito el mercado, ¿no? Entonces, lo que busca la superintendencia con esta disposición es básicamente garantizar que una persona que tenga experiencia ya demostrada de alguna manera en el tiempo, o al menos su código vigente, podría estar en la capacidad de asesorar, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, ahora les voy a contar todo lo que hay sobre este tema, que fue sometido a debate, todo el mundo, hay un grupo que está de acuerdo, hay otro grupo que está en desacuerdo, sobre todo los corredores más antiguos están de acuerdo con este tema, ¿no? Para garantizar un poco el expertise. Patricia, ¿trabajas en un área técnica o en un área comercial? Eso es bien importante también. Comercial, claro. Sí, de hecho, Diego, mira, tú podrías tener algunas diferencias. Patricia, lo que la norma nos dice también es, le tira un salvavidas a la persona que quiere también ser gerente general o participar de estos temas. Y le dice que si pertenece a un área técnica, si has trabajado en un área técnica por más de, me parece, 3 años, sí podrías también ejercer ese rol. Entonces, vamos a verlo más adelante para no saltarnos las etapas de esta presentación. Acuérdense que les he venido diciendo que este curso de corretaje es un poquito largo, porque además tiene todos los cambios, ¿no? Entonces vamos a ver la evolución de esto. Bueno, chicos, los que me están siguiendo con la presentación, estamos en la lámina 19. Y esta lámina es muy importante para que vean luego la diferencia de... Sí, Sandra, la norma establece, digamos, alguna alternativa o alguna oportunidad para los que tienen experiencia en área técnica. En el área comercial, no, de hecho no lo mencionan y particularmente en algún momento nosotros hemos hecho una consulta también a la superintendencia y sobre el área comercial sí no hay alguna excepción. ¿Sí? Igual cualquier cosa después me pueden consultar, pero los casos de la vida real. Pero vamos a ver la lámina, por favor, para ver cómo hasta hace 2 semanas se podía intermediar en el mercado de seguros, ¿sí? ¿Les parece? Para avanzar. Entonces, teníamos el contrato de agencia, ¿ya? Todas estas modalidades, chicos, están reguladas en la derogada resolución 1797-2011 y el efecto de contarles esta lámina es para que vean lo que ha cambiado con lo que tenemos ahora, ¿ya? Entonces, teníamos el contrato de agencia, teníamos también los promotores de ventas, teníamos los puntos de venta y teníamos la comercialización a distancia como modalidades. Y por ahí había una quinta opción que la norma puso dentro del capítulo de modalidades de intermediación, en el artículo 24, y lo pueden ver ustedes. Sin embargo, coinciden varias... Pedro, sí. De hecho, sí, es un poco desproporcionado. Lo vamos a ver ahora, a la hora que veamos todo lo del nuevo reglamento. Así que quédate enganchado para verlo más adelante. Como te digo, es súper discutible. Y bueno, luego hablamos de la comercialización. Perdón, les comentaba que esta figura de la comercialización del SOAT no es netamente una modalidad, sino es una alternativa que tiene el corredor para participar en el mercado de seguros, pero no es una modalidad, digamos, que implique estar regulada dentro de este capítulo. En efecto, la superintendencia reconoce que este cambio era necesario y hoy en el nuevo reglamento es modificado. ¿Ya? Entonces vamos a conversar acerca del contrato de agencia como primera figura que vamos a abordar aquí y contarles que ¿sí? Contrato de agencia. Contrato de agencia en realidad, así lo denominaba la norma. Luego la norma misma cita a la referencia como contrato de agenciamiento. ¿Ya, chicos? A ver, esto es súper importante para evitar confusiones a futuro. El contrato de agenciamiento es un sinónimo del contrato de intermediación que faculta al corredor para poder vender productos de seguros en nombre de alguna compañía de seguros, ¿no es cierto? Y es el contrato que nos vincula con las compañías de seguros netamente. Por ejemplo, si yo soy un corredor de seguros y voy a empezar a vender seguros con la compañía X, entonces tengo que tener con ellos un contrato de intermediación para poder distribuir sus seguros
y poder yo también especificar en este contrato cuáles son mis funciones, cuáles son mis obligaciones, qué cláusulas me aplican y la comisión que voy a percibir por colocar estas pólizas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta figura, recuerden que se llama contrato de agenciamiento o de intermediación, es muy distinta al contrato de agencia que señala la norma también. Les voy a contar por qué. A ver, el contrato de agenciamiento. Las principales ideas que tenemos con esto es que, como les contaba, es suscrito entre un corredor, persona natural o persona jurídica y una aseguradora. Eso, correcto. Es el contrato que nos vincula a ambas partes para poder, uno, establecer las condiciones en las que vamos a prestar el servicio y especificar cuál es la comisión que voy a ganar por este servicio, ¿no? Hay una comisión que se paga, que es la figura de la comisión de intermediación o la comisión de agenciamiento, y no implica un vínculo laboral ni relación de dependencia entre la aseguradora y el corredor. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de suscribir un contrato no quiere decir que yo voy a ser trabajador de la compañía de seguros, no voy a tener un vínculo, no van a ser mis empleadores, ni tampoco dependo de ellos. Acuérdense que al inicio de la presentación hemos hablado de uno de los elementos básicos de esta figura del corredor es garantizar nuestra independencia frente a las aseguradoras, ¿no es cierto? Entonces, justamente la idea es que no exista o no exista ninguna relación de dependencia. Por eso la norma lo precisa aquí. Y existía una opción, ya no existe, existía una opción que la norma señalaba que podía pactarse exclusividad de la intermediación. Y esta figura de la exclusividad es la que se denomina contrato de agencia puntualmente. ¿Se entiende la diferencia? Agenciamiento es igual a intermediación. Sin embargo, cuando estamos hablando de una contratación con exclusividad, es decir, yo puedo vender seguros solo para Mafre, solo para Pacífico, solo para RIMAC y no puedo vender para ninguna otra más, en ese caso se denomina contrato de agencia, ¿sí? Todos entendieron esta parte porque es bien importante, para luego entender por qué se elimina. ¿Sí? Ya, perfecto, Sandra. Senia, sí, mira, te contaba, agenciamiento es igual a intermediación, ¿ya? Entonces, tú cuando te vinculas con una compañía de seguros, la visitas y te dicen, ya, ok, sí, puedes empezar a vender mis productos de seguros. Ok, entonces necesitas un contrato de intermediación, ¿ya? Y este contrato de intermediación normalmente no te vincula, no tienes un vínculo laboral, no tienes una relación de dependencia, etc. Pero la norma del RIAS nos decía que existía la opción de poder participar en este contrato, pero con exclusividad, de modo que solo seas representante, solo seas corredor para productos de una compañía, de la compañía A o de la compañía B, y no podías vender productos de ninguna otra compañía, ¿correcto? Esa figura era denominada contrato de agencia, ¿ya? La que tenía el pacto de exclusividad, ¿correcto? Entonces, ¿a ustedes les parece que esa figura conversa con dejar de lado, conversa con mantener independencia, conversa con ser imparciales, conversa con ser objetivos? ¿A ustedes les parece o les parece que por ahí podríamos estar ante una... Exacto, ¿no es cierto? Te limita, muy bien. ¿Sería se entendió entonces? Correcto. Entonces, la norma justamente trae este tema, lo recoge un poco y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo misma en mi redacción de norma he incentivado a que exista esta chance de que un corredor sea netamente representante de una u otra compañía. Entonces, si yo quiero que el mercado trabaje en condiciones naturales y que la competencia exista y que tengamos realmente corredores que velen por el cliente y no por una compañía en particular, creo que debería eliminar esta figura, ¿no? Entonces, lo que hace la norma en los nuevos reglamentos, justamente efectúa un cambio, ¿no? Y nos dice que todos estos contratos que existan con exclusividad van a tener que ser cambiados a un contrato de comercialización, donde claramente no se tiene la obligación de mostrar más de una alternativa al cliente,
entre otras obligaciones que vienen acompañadas con el nuevo espíritu de la norma, que es básicamente tener una oferta multicompañías, ¿no? Y les voy a contar ahora cómo se desarrolla ese punto. Exacto. Pedro, puede que sí, porque hay un costo de oportunidad que tú estás dejando de ganar, ¿no? Porque ahí en ese caso solo vas a vender para una compañía. Es probable que sí puedan ser más altas, si te tienen a ti como exclusivo, ¿no? Porque justamente estás perdiendo la chance de ofrecer con otras compañías. Entonces la lógica me dice que el costo de oportunidad puede ser ahí incluido como una tasa más alta. ¿Qué más? Entonces, dentro de esto, nos dice también la norma, nos solicitaba que cada vez que suscribamos un contrato de intermediación debería ser puesto en conocimiento de la compañía de seguros dentro de los 15 días posteriores a su celebración. Entonces, este tema también era súper importante y la superintendencia quería tener registro, pues, de quién trabajaba con quién, ¿no? De quién bailaba con quién en el mercado de seguros. Entonces, quedó clara la figura de la... ¿Qué pasó? Milagro, sí, la norma nos decía que había que informarle a la super cada vez que tú suscribas como corredor un contrato con una aseguradora. Sí, es como que tenías que informarle con quién estabas vinculándote en el mundo de los seguros para poder vender. Y de hecho, cuando te visita la superintendencia o te requiere la información a nivel de un oficio, tienes que mostrar también una tabla, además te puede pedir copias de los contratos que tengas con tus aseguradoras, ¿no? Para las que vendes. ¿Qué más? La norma nos traía la figura de los promotores de ventas, ¿ya? Y nos decía que podían ser las personas naturales con contrato laboral o de servicios. Ojo, esta es la figura general que traía el RIAS, ¿ya? Entonces, los promotores de ventas del corredor de seguros, ojo, es bien importante, en la denominación que da la norma, en ningún momento dice esta figura aplica solo para corredores, personas jurídicas. Sin embargo, en el desarrollo de la figura sí nos habla de la empresa corredora de seguros y en todo momento habla de empresa. Entonces, a partir de ahorita, lo que vamos a ver, esta figura aplica para corredores, personas jurídicas. Pedro, sí, la superintendencia ya lo ha definido. El área técnica es aquella que se encarga del desarrollo de productos, es aquella que monitorea las notas técnicas. Digamos que es el área que tiene la parte dura, la parte core del desarrollo de un producto de seguros. No la parte comercial, porque la parte comercial la superintendencia la puede entender como aquella que está enfocada únicamente en la venta. Se sabe las coberturas, se sabe los beneficios, se sabe las exclusiones, los planes, etcétera, pero no participa de la parte técnica, casi que actuarial del seguro, ¿no es cierto? La parte dura del seguro. Entonces, la superintendencia quiere que existan personas en el mundo, en las que la superintendencia está certificando hoy, a partir del 1 de agosto, tienen que tener estas condiciones o algunas alternativas que las vamos a conversar también. ¿Ya? Entonces, les pido por favor que las consultas las enfoquemos en las láminas que estamos viendo para poder luego abordar los puntos y no quemar etapas. Bueno, entonces, los promotores de ventas, ¿no es cierto? Hablábamos de que son personas naturales con contrato laboral o de servicios. Esta figura aplica solo para corredores, personas jurídicas. Y recordemos todos, chicos, que estamos viendo las figuras del reglamento intermediarios y auxiliares de seguros, que ha sido derogada hace 2 semanas, para que ustedes puedan entender las diferencias con la nueva figura, ¿sí? Renato nos dice emisión y siniestros, no entiendo la duda. Ah, ok, tú estás complementando lo de Pedro, ya, perfecto. Siniestros no aplica, la superintendencia ya lo definió también. ¿Qué más? La empresa corredora de seguros mantiene la responsabilidad por los actos que estos realicen en su representación. ¿Quiénes? Los promotores, ¿no es cierto? Entonces, yo corredor de seguros, si voy a ser responsable de todos los actos que mis promotores contratados por contrato de trabajo o por contrato de locación de servicios vayan a efectuar en el mercado de seguros, especialmente algún error, alguna omisión, impericia o negligencia en contra de los asegurados o contratantes o beneficiarios,
tengo que preocuparme por capacitar permanentemente a este personal y verificar que estas personas tengan idoneidad técnica e idoneidad profesional para ejercer este rol de representantes o de promotores de la empresa corredora de seguros, ¿no es cierto? Además, tengo que mantener un registro de estas personas como parte de mis obligaciones. Tengo que mantenerlo actualizado e informar semestralmente a la superintendencia. Sí, bueno, sí, Diego. De hecho, es la parte donde se desarrolla el producto de seguros, donde se concibe. Son las áreas que inscriben el producto de seguros, ¿no? Luego tenemos a la figura de... Uy, se me fue. A la figura de los puntos de venta, ¿ya? Los puntos de venta en la resolución 1797-2011 eran las empresas, las empresas corredores de seguros pueden establecer de manera temporal puntos de venta en locales comerciales de otras empresas. Y para esto debían comunicarlo previamente a la superintendencia, ¿no? Entonces había que informar la ubicación, productos, persona responsable y el acta del órgano que haya aprobado, societario que haya aprobado la instalación del punto de venta. Entonces, eso hoy también es modificado con el nuevo reglamento. Esa figura aplica para empresas, personas jurídicas, corredores de seguros. Entonces, luego como punto D tenemos las modalidades de intermediación, tenemos la modalidad de intermediación a distancia o también llamados canales remotos, ¿sí? Todos saben de qué se trata, puede ser por teléfono o por internet. Entonces, estos canales, de hecho, hoy se mantienen. La nueva norma ha repotenciado el contenido de la información que se le debe brindar al cliente como parte del script de venta, del protocolo de venta. Entonces, es súper interesante, trae mucha información. La verdad es que tenemos posiciones de las dos partes, ¿no? Tenemos posiciones que dicen que es demasiada información y puede confundir al cliente, como también tenemos posiciones que dicen que es información necesaria para tomar una decisión informada por parte del cliente. Entonces, aquí la norma nos definía en el 2011 como sistemas de comunicación a distancia, el teléfono, el internet u otros análogos que permitan acceder de modo no presencial a los potenciales asegurados. Y nos señalaba que únicamente se podían vender a través de estos canales seguros masivos. Y seguros masivos entendidos como aquellos que se redactan en lenguaje sencillo, de fácil comprensión y manejo por los contratantes, asegurados y beneficiarios, que no apliquen condiciones especiales para distintas personas o bienes asegurables, que baste con la simple aceptación del contratante para el consentimiento del seguro. Y si está sujeto a condiciones mínimas de aseguramiento, se le tiene que informar al asegurado cuáles son los plazos que va a tomarse la compañía para poderlos verificar. Entonces, queda claro lo que señalaba la norma antes sobre intermediación a distancia. De hecho, esto no ha cambiado. La definición es la misma categoría de productos la que se puede vender a distancia. Eso se mantiene igual. Para poder difundir, para poder ofrecer los productos a distancia, la norma del 2011 nos marcaba algunas pautas, ¿no es cierto? Y nos decía que había que garantizar que la información sea veraz, comprensible, íntegra y transparente. Teníamos que contar las empresas corredoras de seguros con soportes necesarios que permitan su verificación posterior, así como permitir la debida identificación del contratante o asegurado potencial. Nos decía también que el corredor es responsable del almacenamiento con las medidas de seguridad correspondientes de esta información. O sea, yo grabo la llamada, pero si no la guardo no sirve de nada, tengo que guardarla. Además, hay que guardarla por el plazo de 10 años, de acuerdo a la resolución 5860-2009, ¿no? 10 años desde que se hizo la oferta, desde que se obtuvo el audio. Entonces, esa información también es súper importante cuando ustedes pretendan hacer ofrecimientos a través de este canal a distancia, ¿no? Tanto por internet como por teléfono,
las llamadas deben ser grabadas y el contrato va a ser íntegramente a través del teléfono. ¿Eso tienen alguna duda? No, todo bien. En caso el potencial contratante o asegurado acepte la oferta recibida, el corredor procederá a entregar la información a la empresa de seguros para que luego de la evaluación y su aprobación del riesgo se cumplan con las formalidades correspondientes para dar inicio a la cobertura del seguro, que va a ser básicamente comunicarle al cliente el certificado o la póliza, ¿no? Otro punto relevante es la información mínima que se tiene que brindar como parte del script de venta al asegurado. Entonces, la superintendencia nos decía que había que indicar la identificación del corredor de seguros, indicando su nombre completo, en el caso de sea persona natural, o en el caso de que la gestión se haga a través de promotores de ventas, el nombre completo del promotor de seguros. Entonces, el nombre completo, denominación social y el código de registro SBS, ¿no? ¿Qué más se indicaba? Se pedía que se indique la fecha de la oferta y el periodo de validez de esta. Oferta entendida como el ofrecimiento, no es que exista una promoción o algo así. Características del seguro, indicando las coberturas ofrecidas, requisitos de aseguramiento, exclusiones, periodo de carencia, deducibles y periodo de cobertura. Eso, lógicamente, para que el cliente pueda tomar una decisión con toda la información que debería tener si es que estuviéramos en un escenario presencial, ¿no es cierto? Siguiente punto era el costo total a cargo del asegurado, incluyendo primas, impuestos y cualquier otro cargo, además de la forma en cómo debe hacer efectivo el pago. Y el punto 5 era la forma de aceptación de la oferta, ¿no? Indicarle al cliente que a través de la llamada, a través del audio grabado y su aceptación está aceptando suscribir esta póliza. La información que necesita conocer el asegurado está relacionada con los costos, derechos, obligaciones, coberturas, riesgos y condiciones aplicables a la póliza. Y aquí el último punto que nos ponía la norma como modalidad, que en verdad esto ha sido modificado, nos decía que los corredores también pueden vender SOAT, ¿no es cierto? Y nos decía también que las empresas corredoras de seguros pueden suscribir un contrato de comercialización con una empresa tercera que va a ser finalmente quien ofrezca el SOAT. ¿Se imaginan un escenario? ¿Tienen algún ejemplo, por ejemplo, algún ejemplo de esta figura? ¿Alguien se imagina algún establecimiento donde se pueda concretar esta figura? Ya, los bancos, sí, también. Aquí hay tres agentes. Está la aseguradora que ha suscrito con ustedes, corredores de seguros, un contrato para que ustedes vendan el SOAT de esta aseguradora. Y está el tercero, que es la empresa a la que ustedes le van a tercerizar la labor de vender el SOAT. Entonces hay tres partes, ¿no es cierto? En este caso, ustedes tienen un contrato con la aseguradora y ustedes pueden suscribir un segundo contrato, que es el contrato de comercialización con una empresa tercera. Por ejemplo, los ejemplos típicos de este caso son los concesionarios vehiculares, ¿no? Donde vemos esto todo el tiempo como práctica comercial súper conocida, donde puede la aseguradora directamente vender el SOAT o nosotros como corredores podemos también contratar a este concesionario para que los ofrezca. A ver, veamos las preguntas. Mariana, hoy en día el corredor ya no puede vender SOAT. Sí puede, pero la figura es la comercialización y no la intermediación. Este es el cambio. Correcto, Patricia. Esto ha existido de siempre. El corredor, una de las principales prohibiciones que tiene es tercerizar su labor de intermediario. Nosotros como corredores no podemos encargarle a un tercero que no tiene autorización en el registro que venda por nosotros. Y el SOAT es el único producto donde existe esta excepción, donde sí podemos contratar a un tercero para que lo venda. ¿Ya? Entonces, sí es correcto.
Las empresas corredoras de seguros son responsables frente a los contratantes del SOAT por perjuicios, errores u omisiones, impericia o negligencia de dicha forma de comercialización. Y cada 3 meses había que enviarle a la superintendencia un informe indicando quiénes son mis comercializadores de SOAT. Correcto. Entonces, aquí les puse para contrastar las nuevas modalidades de intermediación que nos trae la nueva norma. ¿Quedaron claras las antiguas, las que han estado vigentes hasta el 31 de julio? Hola Nancy, ¿no tienes audio? ¿Todos tienen audio? A ver, voy a acercarme al micro. ¿Sí? Nancy, sí podemos. Sí se puede. El cambio que ha habido es la modalidad contractual que nos vincula. Ya, perfecto. Entonces, a ver, Kevin, entonces, los corredores que tienen contratos privados con personas naturales o jurídicas van a tener que hacer nuevos contratos en los que ellos figuren como intermediarios. No, Kevin, no. No. Ahora te cuento cómo es. Te voy a dejar intriga. Ahora te cuento cómo es. Ya, genial. Entonces, pero Kevin, guarda tu pregunta, por favor, para justo cuando veamos ese punto, ¿ya? Para que todos estemos en la misma línea y podamos despejarlo después de haber revisado la PPT. Rubén, Afocat no entra bajo los alcances de esta norma. Ya. Luego, les comentaba que este es el contraste de cómo hoy con la resolución 809-2019 van a empezar a operar las figuras nuevas. Entonces aquí, ¿se acuerdan que habíamos visto que promotores de ventas podía ser persona con contrato de trabajo o con contrato de locación de servicios? Pues bien, ahora la norma los divide, ¿ya? Y la norma los divide entre personal de la empresa corredora de seguros, es decir, planilla de la empresa corredora de seguros, con contrato de trabajo con renta de quinta categoría, y nos pone después la figura de los promotores de ventas, que pueden ser contratos de servicios, contratos de locación de servicios con la renta de cuarta categoría, con los que definitivamente hay que tener un contrato también, pero no laboral. Luego, porque la norma tiene el alcance puntual para las aseguradoras. Pedro, igual conversemos de este tema al final, porfa, para poder continuar con el avance de la clase, please. Luego, la norma nos señala una nueva modalidad que son los convenios de intermediación conjunta. Y estos convenios de intermediación conjunta son aquellas figuras que ya estaban mencionadas en el RIAS, sin embargo no estaban colocadas como una modalidad, ¿ya? Estaban colocadas como un poco sueltas en algún otro artículo. Sin embargo, hoy la norma lo establece como una modalidad y nos permite asociarnos entre corredores para administrar grandes riesgos o también pueden servir para poder generar una intermediación de algunos riesgos que no están cubiertos bajo el expertise de uno, pero sí bajo el expertise de otro. Entonces, esta nueva modalidad es bastante interesante. De hecho, cuando dimos una charla para los corredores que tienen una experiencia súper amplia, corredores pues de hace 20, 30 años, nos comentaban que esta figura los beneficiaba bastante para poder hacer nuevas, para poder generar una cartera más abundante, ¿no? De manera conjunta. Entonces era bastante interesante. Luego tenemos los puntos de venta, que la normativa se mantiene, solo que ahora ya no es necesario informarle cada vez que constituimos un nuevo punto de venta como corredores personas jurídicas a la superintendencia, sino simplemente hay que tenerlos a disposición cuando nos visiten, ¿no? Hay que tener la evidencia de que como el órgano de gobierno de la empresa se ha acordado que se va a constituir un punto de venta y que está iniciando operaciones en tal fecha. Entonces, cuando viene la superintendencia a visitarlos, que de hecho ya empezó las visitas hace 2 semanas, de corredores de seguros para verificar que estén cumpliendo con la nueva norma. Entonces hay que tener a disposición esta información.
Y también regula aquí la modalidad de comercialización a distancia. Como ven, ya no se establece la figura y la modalidad. Ya no se establece como modalidad la comercialización del SOAT. Entonces, eso es bastante interesante y genera un orden en la estructura de la normativa. Alejandra, repetir la novedad del punto 1, sí. ¿Recuerdas que hace unas 3 láminas veíamos la modalidad que establecía el RIAS acerca de los promotores de venta? A ver. El artículo 24 del RIAS nos decía que existía la modalidad de promotores de venta, ¿ya? Y nos decía en su primera definición que son personas naturales con contrato laboral o de servicios. Hay mucha diferencia entre el contrato laboral o el contrato de servicios, de locación de servicios, ¿no? En el primero tienes todos los beneficios de ley y en el segundo ninguno. Entonces, la norma lo que hace es, para mayor claridad, divide a esta categoría, la nueva norma, y la coloca como personal de la empresa corredora de seguros, es decir, los de quinta categoría, y luego coloca a los promotores de venta, es decir, quienes no necesariamente tienen vínculo con la compañía, con la empresa corredora de seguros. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, estás en un escenario de contrato de trabajo con tu planilla como empresa corredora de seguros, y en el caso de promotores de venta, no. Pueden ser contratos por locación de servicios, contratos por prestación de servicios, etc. ¿Sí se entendió? Correcto, Nancy. No sé, dame un ratito. Ya, súper. Entonces, y bueno, al final están los puntos de venta y luego la comercialización a distancia. Estoy preocupada con el avance de la hora. ¿Qué hora es? ¿Ya van a ser las 11? Sí. No, pero hay que seguir avanzando. Sí, ya, ok. A ver, chicos. Correcto, Mariana. Laboral, planilla, renta de quinta, carga social, etcétera. Contrato de servicios son los promotores, son aquellos que tienen el contrato de locación de servicios o contrato de prestación de servicios, recibos por honorarios, renta de cuarta categoría, ¿sí? Esos conceptos van asociados a los segundos. ¿Se entendió, chicos? Para pasar a las funciones y deberes. Antes de que sea demasiado tarde. Ya. Entonces, las funciones, deberes y obligaciones que nos trae la norma nos dice que tenemos el deber de representar al asegurado frente a la aseguradora, ¿no es cierto? A través de la carta de nombramiento, ¿sí? Eso clarísimo, ¿no es cierto? Ya lo veíamos venir. Ahora, ¿ustedes creen que es opcional tener carta de nombramiento o en todos los casos que tengamos una participación tenemos que exigir una carta de nombramiento? Es obligatorio, ¿no es cierto? Sí, John, correcto, porque el SOAT aplica la figura de la comercialización. Exigir carta de nombramiento, entonces, es obligatorio en todas las situaciones donde nosotros intermediemos en un contrato de seguros, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ¿a quién se le exigimos? Aquí, más bien, el asegurado es el que debe, digamos, el tutelado aquí dentro de la carta de nombramiento es el asegurado, ¿ya? Porque en este caso, la carta de nombramiento hoy, con el cambio normativo, trae dos partes. Trae una parte referida a las atribuciones que el asegurado me da para yo hacer a su nombre, y esa es la parte que el asegurado firma, pero él se lleva un anexo. Y esto justamente es lo que está considerado como infracción nueva dentro de la nueva normativa. Si nosotros, ok, el cliente nos firma la carta de nombramiento, pero no le entregamos el anexo, que el anexo básicamente es un conjunto de obligaciones que me comprometen a mí frente al cliente, que el cliente se tiene que llevar
para que pueda recordar cuál es mi compromiso con él. Están todas las obligaciones que cita la norma respecto al corredor. Así que ya no hay chance de que el cliente por ahí piense que tal vez esto no pueda hacer por él. Todo va a estar ahí perfectamente escrito y el cliente se lo va a llevar como parte del proceso de venta. Hoy tienen que entregarle este documento denominado anexo a la carta de nombramiento para que se entienda por cumplida esta nueva obligación. Nancy, ¿es obligatorio también con personas naturales? Sí, correcto, naturales y jurídicas tenemos que entregar esta carta de nombramiento. ¿Ya? Entonces, otro tema que nos dice la norma es, como obligación, asesorar sobre las coberturas más convenientes de acuerdo a la naturaleza del riesgo. Otra atribución es asesorar a los asegurados sobre el contenido y condiciones de la póliza, así como sobre las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de la cobertura se mantengan. Otro punto, comunicar de inmediato al asegurado el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo, porque si no, ¿qué puede pasar? Según la última, ¿qué pasa si yo, corredor, no comunico de inmediato al asegurado el rechazo o las modificaciones de la cobertura del riesgo? Me olvidé, se me pasó, me fui de viaje. Así es. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí? ¿De la compañía de seguros? Del corredor, ¿no es cierto? Y el cliente puede querer activar nuestra póliza de responsabilidad civil. Aquí yo les comentaba la importancia de mantenerse siempre como puentes de comunicación con el asegurado, ¿no? Y miren lo grave que puede pasar si yo no le comunico adecuadamente al asegurado que finalmente la compañía decidió no suscribir este riesgo y no va a estar cubierto. Entonces, la expectativa que él tiene es, una vez haber presentado su solicitud de afiliación, es finalmente que se concrete y que tenga la póliza y que lo vaya a cubrir a él o a su familia o a sus bienes. Sin embargo, yo al final no le comuniqué que la compañía decidió no asegurarlo. Esto es uno de los puntos críticos dentro de la experiencia del cliente desde que entra a ser asesorado por nosotros, ¿no? Entonces, miren, estoy segura que si por ahí el cliente, ustedes le comunican oportunamente el rechazo de, de ingresar a esta póliza, definitivamente puede ser que este cliente los vuelva a buscar para otros seguros, pero siempre es importante mantener la comunicación e informarle eh, a tiempo, ¿no? Y se acuerdan que la clase pasada habíamos visto el tema de los 15 días que tiene la compañía de seguros eh, para decir que, para pronunciarse acerca de la aceptación o el rechazo de la afiliación, ¿se acuerdan? Perdón, chicos, tengo algunas visitantes aquí. Les hablé de los 15 días que tiene la compañía una vez presentada la solicitud de seguros para rechazar o para aprobar el riesgo, ¿se acuerdan? Y alguna compañera me preguntó en dónde estaba esta disposición, que no la encontraba en la ley. De verdad no estaba en la ley, de hecho estaba en el reglamento de transparencia, ¿ya? Así que ahí lo pueden revisar clarísimo. Entonces, si transcurrido este plazo, el asegurado no recibe la noticia de que la solicitud ha sido rechazada, ¿qué puede pensar? Ah, Mariana, perfecto. Sí, está en el reglamento de transparencia la resolución SBS 3199-2013 para tu consulta. Genial. Yeah, qué bueno que te acordaste. Súper. Entonces, ¿qué puede pasar, no? Si transcurren estos 15 días, el asegurado dice, bueno, ok, yo ya esperé los 15 días, así que la compañía ha tenido que pronunciarse si me acepta o no el rechazo, ¿no? Y estos 15 días, acuérdense que incluyen también los plazos del corredor, así que es bien importante que ustedes puedan tener la comunicación rapidísima y el sentido de urgencia de comunicar esta información al asegurado apenas la reciban, ¿sí? Entonces quería traer a colación el tema de los 15 días para no olvidarme de absolver la consulta de Mariana de la clase pasada.
¿Qué más? Otras cosas que nos traía esta norma, el RIAS, era que había que entregar la póliza de seguros en 10 días. 10 días siguientes a su recepción. Hoy este plazo se equipara a los 15 días que las compañías tienen para hacer efectiva la entrega, como si la vendieran directamente o a través de un comercializador. Entonces, ya no se pone la compañía en el supuesto de que le tiene que entregar la póliza al corredor y luego el corredor le traslada al cliente, sino equipara el plazo y pone 15 días. Eso también es un cambio importante que nos da un poco más de plazo, ¿no? Y si es en provincias, me preguntan siempre, igual es en provincias los 15 días. Siempre hay algunas flexibilidades por el término de la distancia, que es una figura que se conoce como el tramo razonable que tomaría en llegar a un paquete, un envío o una comunicación hacia un destino que puede ser alejado del lugar donde se emite. Sin embargo, en estos tiempos donde, no sé, Olva o cualquier otra compañía puede distribuir los productos o los documentos a nivel nacional, creo que esa ya excusa va perdiendo un poco fuerza, ¿no? Luego, otra función es verificar que la póliza se encuentre conforme lo solicitado. Claro, Mariana, de hecho, virtual es lo mejor, ¿no? Pero en los casos, siempre me preguntan, pero en los casos de provincias alejadas, sí, puede pasar. Entonces, lo ideal es que todo sea digital y lo ideal es que dejemos de utilizar también papel, ¿no? Verificar que la póliza se encuentre conforme con lo solicitado a la aseguradora. Esto lo toma de la ley general. ¿Se acuerdan que la ley general también nos da esta obligación? Nos pone esta obligación como corredores. Luego otra obligación es comunicar de inmediato cualquier modificación del riesgo asegurado, también tomado de la ley general. Y esta es nueva, ¿no? Que no está mencionada en la ley general, que es asistir al asegurado beneficiario en caso de siniestro y hacer seguimiento hasta su conclusión. Entonces, es una de las pocas instancias donde la resolución 1797-2011, hoy derogada, abordaba el tema de la atención, el foco, la preocupación a la hora de un siniestro, ¿ya? Entonces van a ver el cambio abismal que da la nueva norma respecto al abordaje del tema de siniestros. Es enorme. Hoy existen pautas exactas y clarísimas respecto a nuestra obligación como corredores a la hora del siniestro. Existe la obligación de tener manuales. Ahora les voy a contar cuando veamos la nueva norma. Claro, John, de hecho, o sea, quien tiene que enviar la póliza es la aseguradora en puridad, ¿ya? Honestamente, es quien tiene que enviarla, quien tiene que cumplir con esta labor. Sin embargo, si te llega a ti, igual tienes el mismo plazo. Y acuérdate que tú igual tienes que verificar que las condiciones que el cliente pidió son las que tú debes asegurarte de que estas sean las que la póliza que te retorna contenga. Entonces, igual, en cualquier caso, sea la aseguradora o sea el corredor, ambos tienen el mismo plazo para enviarla, que es 15 días según la nueva norma, ¿ya? Otras obligaciones que tenemos son actualizar permanentemente nuestros conocimientos en seguros, someternos a las acciones de supervisión que realice la superintendencia mediante la presentación oportuna de la información durante los procedimientos de inspección in situ o extra situ que éste efectúe. Los procedimientos de inspección in situ son aquellos donde la superintendencia te envía un oficio previo diciéndote que te va a visitar en 3 días, en 5 días y por favor te pide una serie de, una lista de información que va a querer revisar de tu empresa o tú como persona natural. Y extra situ es aquel requerimiento que te hace la superintendencia a través de un oficio para que le envíes información o le aclares algunas situaciones que para ellas pueden estar confusas. Eso queda claro porque ya se vienen. Cuando ustedes sean corredores, definitivamente la norma ya no, las inspecciones ya no van a tener este alcance educativo que están teniendo ahora o fiscalizaciones con la intención de socializar la nueva norma, sino ya van a tener un poco finalidad de verificar el cumplimiento exacto, ¿no? Entonces es probable que de aquí a un año ya los efectos de las fiscalizaciones sean de requerir, sean de posiblemente verificar que hay incumplimiento y en caso no sea posible subsanarlo, finalmente terminar sancionando, ¿no? Entonces, es bien importante que tengan en cuenta esta obligación. No es que, me llegó la carta de la superintendencia, no sé qué hacer, no la respondo. No, eso es agravar su situación frente a la superintendencia. Y también
Por eso es muy importante mantener al día sus canales de atención y sus canales de información. Si el teléfono no está al día, si el correo no está al día, si la información en general no está al día, también es una infracción hoy considerada por la superintendencia. Luego, pagar la contribución anual a la superintendencia. Luego, remitir a las empresas de seguros la información de las pólizas que intermedien según la normativa de lavado de activos a la UIF, ¿no? A la Unidad de Inteligencia Financiera. Ustedes saben que les rige también la norma de lavado de activos, ¿no es cierto? Lo conversamos la clase pasada, me parece. ¿Sí? Luego, otras obligaciones del nuevo reglamento de acuerdo al segmento en el que van a estar considerados de acuerdo a la nueva normativa que nos divide en tres. A ver, un cliente se puede quejar o presentar su molestia a la SBS por mala atención del correo. Sí, claro, John, de todas maneras. Existe un canal que se llama la Plataforma de Atención al Usuario, la llamada PAU, que es una instancia donde un cliente puede asistir, puede acudir para buscar tutelar algún derecho que no siente que alguna entidad del sistema le ha cumplido correctamente. Entonces, por ejemplo, si el corredor no te cumplió con tal o cual punto, el cliente puede asistir e inclusive puede solicitar o presentar el reclamo en contra de la aseguradora y en contra del corredor. Entonces, sí es factible. ¿Cómo se aplica la contribución? Lo vamos a ver en un ratito. La contribución y las sumas aseguradas de la póliza también lo vamos a ver, porque han sido modificadas también. Ay, ¿son las 11? Sí. Ya, entonces vamos a ir al break y luego volvemos para reengancharnos con la clase.